endocardio, el endocardio, el pericardio y el epicardio. ¿Listo? Y los cardiomiocitos, ¿no? Que saben que tienen la composición del músculo estriado, pero con diferencias, porque el núcleo de los cardiomiocitos no tiene ubicación central y están los discos intercalares que aquí se los alcanza a observar. ¿Listo? Este corazoncito ya está enfermo, tiene algo de hipnosis, hemorragia, y algo de pérdida de respiración. En histología pues no le parábamos bolas a eso, pero acá ya nos vamos a preocupar de revisar detalles. ¿Listo? Bueno, ya sabemos, tienen una mayor concentración de mitocondrias. ¿Sí? Hay algo importante que lo habíamos dicho, ¿no? Que nos había olvidado mencionarlo acá. Este es el capítulo que vamos a leer, ¿no? Exactamente este. ¿Listo? Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, algo importante es que el lado izquierdo tiene un mayor grosor, ya sabemos por qué, porque tiene que impulsar la sangre y la circulación sistémica, pero el lado derecho tiene un mayor volumen, mayor área. ¿Listo? ¿Dónde se ve mejor eso? Cuando hacemos los cortes transversales. ¿Listo? No se vayan a olvidar. El lado derecho, si bien tiene más área, ¿no? El grosor del músculo es menor. En el lado izquierdo, más o menos hablamos que se considera como normal de 2 a 4 veces. Si vamos a hacer un corte transversal, ahorita vamos a mirar eso. Y hay mayor engrosamiento, eso significa puede decir que hay hipertrofia. ¿Listo? Bueno, ¿no? Entonces, sabemos bien esta parte. Ya está. Hay las válvulas que las conocemos. ¿Sí? Y bueno, también podemos encontrar microscópicamente, ¿no? Esta es la válvula, por ejemplo, endocardio. Está conformado por un endotelio, ¿sí? Una lámina basal, una capa subendothelial y tejido conectivo, ¿no? Y podemos encontrar estas estructuras que corresponden a cuerpos neuronales, corresponden a parte del sistema de conducción. Ya habíamos dicho la semana pasada que el corazón tenía una característica que era el automatismo, es decir, que el solito puede generar sus propios impulsos, pero que el sistema nervioso autónomo lo influye aumentando la fuerza y la frecuencia, ¿no? Fenómeno que se conoce como cronotropismo y ionotropismo. ¿Ya están en farmacología o todavía no? Para los que estén farmacologiando, hay un grupo de medicamentos que se conocen como ionotrópicos positivos, es decir, que aumentan la fuerza o la velocidad o la frecuencia. Hay un grupo de medicamentos que se llaman cronotrópicos positivos, la fuerza o la frecuencia. ¿Ustedes creen que es bueno o es malo? Eso. ¿Ya? ¿Creen que es bueno? Digamos que ustedes fueran médicos, tienen un animal que tiene insuficiencia cardíaca y le administran ionotrópicos. ¿Creen que es bueno? A largo plazo es malo porque el corazón ya está agotado, están acortando la expectativa. Y lo más ideal sería encontrar la causa de esta insuficiencia, valvulopatías y hipertensión. Pero digamos que muchas veces no se puede o ya es muy tarde y se dificulta como para hacer un manejo paliativo, más no curativo. ¿Listo? Bueno. La primera vez que yo vi esto, les voy a decir, ¿no? De los usos que yo he hecho en mi vida, yo pensé que esto era un parásito. Esto es un parásito con una cavidad. Y esto es un cesto de una cosa así. Y hicieron. Yo como no vi láminas, cuando vi patología y sobre ninguna lámina. Entonces a mí me tocó aprender histología. Le dijeron, textualmente al otro día, tiene un mes para aprender histología. Cada semana me hace un parcial presidente. Y si no aprende histología en un mes, la universidad más grande. Entonces, cada viernes me hacían mi parcial de histología. Era un parcial teórico y era lámina, hasta 5 charlas. Y la primera vez que yo vi esto, dije, uy, esto es un parásito. ¿Para qué tenemos que estar en una fibra de cultura? Ya, no se me olvida. ¿Listo? Pero pues así uno aprende, ¿no? Esto nunca se me va a olvidar. ¿Listo? Bueno, ¿no?
En el endocardio pues ya conocemos las válvulas, ¿sí? Lo que hacen las válvulas es que cuando hay el periodo de llenado, pues previenen que haya un flujo en sentido opuesto, ¿no? ¿Listo? Hay atrioventriculares, y hay cerebrovasculares, ¿no? Este pues es de un bovino, un equino, probablemente. Esta es, digamos, la textura normal, las características normales que debería tener una válvula. ¿Listo? Cuando ustedes hagan necropsia o un animal que tenga un problema valvular, se van a dar cuenta que esto va a cambiar. ¿Listo? Acuérdense de esto, porque cuando miremos enfermedades valvulares, ya van a saber que lo que salga de esto, pues es anormal, ¿no? La válvula, bueno, las cuerdas tendinosas, los papilares, ¿sí? Listo. ¿Cómo examinarlo post-mortem? ¿Se acuerdan? También lo vimos la semana pasada, pero vamos a recordarlo. Hay dos formas, ¿sí? Hay una clásica y una que es nueva, que se está imponiendo. A mí me enseñaron, y hay una que era más antigua, que es hacerle cortes transversales. ¿Listo? Hacerles cortes transversales, ¿sí? Lo que con la necropsia es el con los cuchillos y un corte transversal. Esa solo se la recomiendo actualmente si están muy seguros que hay una alteración en la proporción de las camas, es decir, si una cámara aumentada, disminuido, si están muy seguros. Porque lo malo de hacer un corte transversal es que ya no se puede hacer la disección de forma normal y se pierde muchísima información. Pero si digamos que ese es el caso, de es lo más importante, pues nada, yo todavía no suelo hacer. ¿Listo? La forma clásica es como la que está en esta diapositiva, que curiosamente es del 2019, es decir, que lo que se ha cambiado es del 2020 en adelante. Nuevo todavía. Eso no significa que no se siga haciendo. ¿Listo? Eso no significa, y digamos, si no hacemos la forma clásica, no significa que está mal. ¿Listo? Y básicamente es hacer cortes a través de la circulación. Se puede ingresar a través de las atros de las aurículas, ya sea derecha o izquierda, en este caso la derecha, hacemos un corte aquí, nos vamos paralelo al septo interventricular, ¿cierto? Vamos por el otro lado, si estamos en el lado derecho, salimos a través de las arterias pulmonares y hacemos lo mismo en el lado izquierdo, ¿cierto? Cortamos a través de la aurícula izquierda, nos vamos paralelos al septo, agarramos el septo completo, o sea, se cortamos por aquí, nos devolvemos y podemos salir a través de las venas pulmonares y el corazón nos queda abierto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hace 8 días les mostré como mi profesor de derivación que quedaba abierto, ¿sí? Esa es la clásica, ¿listo? Si digamos tienen miedo, ¿sí? Una necropsia o es muy importante, entonces van a hacerle cortes, ¿sí? Para que entre el pulmón y lo mandan. ¿Sí? Si digamos es alguien que sepan, están en el campo y sepan que ahí está el problema, entonces si tienen miedo de cortar mano que se dañe, pues pueden hacer. La idea es que ustedes lo puedan hacer, ¿listo? La idea es esa. Y hay otra forma que es hacer un corte sagital, ¿cierto? Y en el plano medio de la base, ¿no? Cortarla y hacer un corte sagital. No sé si vimos hace 8 días vimos el video, igual se los voy a subir también para que lo vean. ¿Cuál era lo bueno? Es que se permite evaluar todo el corazón, las 4 cámaras, las válvulas, todo. ¿Sí? Es decir, que es mucho mejor. ¿Cuál era el problema? ¿Alguien me puede recordar cuál era el problema de hacer ese corte así? Era muy arriesgado, ¿no? Digamos, lo hacíamos, lo inclinábamos un poco, o sea, el cuchillo y la cuchilla lo hacemos así, lo hacemos diagonal, dañamos. Si lo hacemos muy causal, o sea, muy pegado hacia un lado, lo dañamos. Si lo hacemos muy frontal, lo dañamos. Y solamente hay una sola oportunidad, uno corta y... Entonces, digamos que lo que yo estoy haciendo ahorita es que si la necropsia no es como muy importante del corazón, sé que si me lo puedo tirar, lo corto hasta que no le tengan la práctica bien, no lo hago de forma rutina. De todos modos, todavía sigue siendo. Inclusive esta forma, a veces le queda uno como torcidito, efecto, pero sigue sirviendo. Listo. ¿Cómo vamos a evaluar el corazón? ¿Listo? ¿Cómo lo evaluamos en una necropsia? ¿Sí? La forma de evaluarlo primero es cuando una vez abramos la cavidad, ¿sí? Siguiendo la técnica de necropsia, que no sé si se acuerdan, pero si no, pues volvemos a hacer, eso no es problema.
Y primero lo evaluamos in situ. ¿Listo? In situ es junto al sistema respiratorio en su posición normal, y miramos anormalidades, cambios de coloración, pero sobre todo nos permite evaluar el tamaño. Entonces, ¿se acuerdan que en imagenología, cuando uno evaluaba una radiografía, le enseñaban que la silueta cardíaca tiene unas medidas determinadas, que si el vértice hace contacto con el esternón está aumentado de tamaño? De la misma forma, nosotros cuando esté in situ podemos evaluar ese tipo de y sobre todo la forma. ¿Listo? Después de que ya evaluamos el corazón in situ, ¿sí? Evaluamos la silueta cardíaca, ¿no? Evaluamos la forma, el tamaño y cuando lo sacamos, el peso. ¿Listo? Digamos que todavía está complicado porque digamos hay muchas razas, hay variaciones entre las razas, pero nomás ya está establecido cuánto debe pesar. Lo que sí podemos hacer es pesarlo y pesar el individuo antes de hacer el procedimiento, porque sí está muy claro más o menos cuál es la proporción del peso del corazón con respecto al peso del individuo. Entonces lo sacamos y lo pesamos, ¿sí? Para darnos una idea si está más pesado o está más liviano. Si está más pesado, que es un indicativo, si está más liviano, dilatación, atrofia. ¿Listo? O porque de pronto hay una colección, por ejemplo, si hay un hipopericardio, va a estar más pesado. O si hay fibrina, o si hay fibrosis, va a estar más pesado. ¿Listo? El color es importante, ¿sí? Si hay fluido en el saco pericárdico, puede ser por una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, hipoproteinemia, ¿cierto? Si hay depósitos de grasa, eso es importante, ¿no? Los depósitos, normalmente uno debería encontrar depósitos de grasa. ¿Qué pasa si no encontramos estos depósitos de grasa en el surco coronario? ¿Qué nos puede indicar? Un fenómeno consumptivo. El animal no ha comido, o un balance energético negativo, o un cáncer, por ejemplo, un síndrome clásico de la agencia cancerosa. ¿Listo? El grosor de las paredes, ¿se acuerdan que les dije que las paredes tienen de 2 a 4 veces el lado izquierdo y el lado derecho? Las válvulas, ¿cierto? El endocardio, no deberían haber focos hemorrágicos, cambios de coloración, nada. Y finalmente, los grandes vasos. Respecto a los grandes vasos, lo primero, la ubicación. Están ubicados de forma normal. Sobre todo si es un cachorrito, por ejemplo, cachorritos chiquiticos de un mes y medio que reportan que está bonita, que es enmascarado, que es débil, que empezó a tener síncopes, ¿sí? O que lo abandonó la mamá, pues son sospechosos a tener defectos cardíacos congénitos. ¿No? Entonces, ahí hay que ponerle mucho cuidado, ¿no? A esa parte. Miren acá, este es un ejemplo de cómo se evalúa cuando está en la cavidad. Ustedes, digamos, lástima de salud, no sé, pero nosotros a veces podemos hacer como vampiros, pero digamos, al observar esta foto, este es el corazón, ¿no? ¿Qué les llama la atención respecto del corazón? ¿Qué podemos concluir ahí? Observando esa fotografía. ¿Está bien? Blanco. No, blanco es lucerito. Respecto a la forma y el tamaño. Está agrandado, ¿no? Miren que prácticamente todo el vértice y parte de la pared de uno de los ventrículos, ¿sí?, está haciendo contacto con el externo. Y si miramos y comparamos, miren el tamaño del corazón, nos podemos dar una referencia respecto a los pulmones. Miren que es un gran espacio respecto a los pulmones. Entonces, antes de arrancar, ya sabemos que hay un problema con el. ¿Está? Cardiomegalia, ¿no? O si hay tumores, por ejemplo, líquidos, que se llaman infusiones, que puede ser hidropericardio si es un edema, hemopericardio si es hemorragia, o de exudado supurativo, ¿se acuerdan? Fibrinoso. Por ejemplo, aquí que le llama la atención del corazón. Primero la forma, ¿no? ¿Qué es el tamaño? ¿Está grande, pequeño? ¿Ustedes qué pensarían de este corazón que está aumentado, no? ¿Y qué más les llama la atención? Es normal encontrarlo. Miren la forma, ¿no? Si miren cómo está haciendo presión En los pulmones. con los lóbulos pulmonares, miren la forma, se los voy a delinear.
Como dentro, ¿no? Normal, ¿no? De alguna manera la distribución o la proporción de las cámaras está alterada, ¿cierto? Y hay algo adicional todavía. Es normal ese color que esté aquí sobre el pericardio. Todo ¿Qué coloración tiene? blanca. Blanco amarillento, ¿no? Probablemente tenga algún exudado. Y si tiene un exudado inflamatorio, ya tenemos parte de la inflamación. Cuando hay inflamación, ¿qué sería? Itis, ¿no? Pericarditis. ¿Listo? Miren, acá lo que hicieron fue cortaron el pericardio. ¿Se acuerdan? El pericardio está muy transparente, ¿no? Se está viendo amarillo ahí. Y miren que hay una conexión en el exudado de qué tipo. Fibrinoso, supurativo. Supurativo. Entre supurativo y fibrinoso. Recuerden que la fibrina también se hace blanquecina. Esta es una vaca y probablemente o tenga retículo pericarditis o hay una enfermedad que se hace bronconomía y pericarditis fibrinosa que puede ser ocasionada por bacteria hemolítica, Staphylococcus, puede ser anterior en un consejo también acá, infecciosa, o sea, infectología tiene que estar bien, ¿no? La virología, los agentes, los virus, está bien. Porque no tenemos tiempo para revisar, testar, completar. Entonces hay que saber bien, ¿no? Probablemente. ¿Listo? Listo, miren. ¿Qué le llama la atención acá de este surco coronario respecto a esta parte? Este es el normal y esta parte que le llama la atención. Bueno, los vasos linfáticos están evidentes y la grasa. ¿Hay o no hay grasa? No. Está disminuida, ¿no? Y tiene un aspecto como gelatinoso. Este aspecto gelatinoso translúcido es cuando hay catabolismo de la grasa. En los textos antiguos le decían metamorfosis viscosa de la grasa. ¿Sí? Ya les contaba el semestre pasado, ¿no? Que cuando hacíamos necropsias de animales silvestres, incautados por la policía, que los colocaban en poblaciones bien deprimente, que los colocaban en contenedores, cosas horribles, y que a veces morían, llegaban y encontrábamos catabolismos que no habían consumido alimentos. ¿Sí? Y eso es una forma de maltrato. ¿Sí? La grasa, antes también cuando decomisaban caballos, esos caballos carreteros también lo utilizaban y eso tenía metamorfosis, el catabolismo de la grasa. ¿Listo? ¿Qué muestra debemos tomar? Entonces, mínimo, si vamos a Hola, qué feo. fijarlo completo, pero digamos, si es de rutina, por lo menos tomar lado derecho, lado izquierdo, septo y válvulas. ¿Listo? Pues pregunta de parcial, ¿qué muestras debo tomar? Lado derecho, lado izquierdo, septo, válvulas. Se va a olvidar de la pregunta y sale. Para de probar, repita. Ya se me perdió donde es que estaba tomando. Lado derecho, lado izquierdo, el miocardio, ¿no? El miocardio del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, el septo, ¿sí? Se separan los dos lados y las muestras de las válvulas. Eso es lo de rutina. ¿Listo? De rutina. Obviamente, si hay particularidades, pues se tiene que modificar la técnica. ¿Listo? Y si pueden alguna arteria pulmonar, también es válido. ¿Listo? De rutina. Algo que también les había dicho, cuando tienen el corazón abierto, ¿sí? Miren que si bien el lado derecho tiene mayor área, una forma facilita para ayudarnos es que la superficie o el aspecto del endocardio del lado derecho No se el llama. aspecto el lado derecho tiene un aspecto que se parece un panal de abeja. Miren, acá se alcanza a observar, ¿se dan cuenta? Y el lado izquierdo no, y tiene un engrosamiento. Si hacemos un corte transversal, el lado izquierdo tiene forma de champiñón y el lado derecho tiene forma de media luna. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan? Y le hicimos un corte transversal, o se lo muestro otra vez. ¿Qué nos vayamos a ver? Sí. Por eso uno, si se dan cuenta rápido, que le digo lado derecho y lado izquierdo, y es por eso. ¿Listo? Y para un parcial práctico, Marcos,
creo que les serviría esa información, ¿no? Creo que les serviría, de pronto. Digo yo. Esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía. Son 150. A ver, por ejemplo, en este caso, esta es de esta foto, esta es mía, ¿no? Esta es más grande. Pero si se dan cuenta, este es un corte de la misma Magabi, ¿sí? O sea, del mismo capítulo que ganan de, pero una versión mucho más vieja. ¿Y qué podemos decir de esto? Está muy chévere esta foto. Podemos explicar todo. Primero, es un corte transversal hecho a la antigua, pero como hay una alteración en la proporción de las cámaras, de hecho era la mejor elección en ese momento, ¿cierto? ¿Qué más les muestro? Bueno, uy, es que este está muy alterado. Vámonos con este que está, digamos, entre comillas, relativamente bien. Entre comillas. Miren que el lado derecho tiene forma de media luna. Traten de imaginársela porque esta media luna no está bien. Y el lado izquierdo tiene forma de champiñones, como más redondito. Y el aspecto del lado derecho es como la malla de un panal de abejas. ¿Listo? Miremos acá en la parte de arriba. ¿Ustedes qué pueden deducir respecto a la proporción de las cámaras? ¿Está normal o está normal? Anormal, prácticamente están 50-50, ¿no? Miren, este es el lado izquierdo, lo que quedó del champiñón. La forma está horrible. Y esto es lo que quedó de la válvula atrioventricular izquierda. Y este es el lado derecho. Aquí tenemos la válvula atrioventricular derecha y el lado izquierdo, ¿no? Miremos respecto, ¿ustedes no creen que el problema es más grave en este corazoncito de acá? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el izquierdo. Es una muy buena pregunta. Es en los dos lados, ¿no? Realmente son los dos lados que están, o sea, hay insuficiencia cardíaca biventricular, ¿sí? Pero hay algo también importante antes de seguir, el centro siempre tiene que ser rígido y recto, ¿no? ¿Y qué pasa acá? ¿Está recto o no está recto? Acá tampoco, eso se conoce como desviación del septo. No sé si se acuerdan que el semestre pasado mirábamos fotos y yo les decía el centro del corazón está desviado, ¿no? Eso lo explica. Y es por eso. Si está desviado, pues altera la proporción y la forma de las cámaras, ¿no? Ah, es mi vacío, no sabe. Así cuidando la salud. Pero es muy me toca si te vuelvo y después me tomo. Sí, porque no se lo toma. Bueno, ya está. Al grosor de la pared, miremos el lado izquierdo. Ya habíamos dicho que debe haber la proporción de 2 a 4 veces más respecto al lado derecho. ¿Se conserva o no se conserva? No, algo pasó. Y este es el lado. Este corazón, en cambio, ¿qué pensarían del grosor? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Este corazón de aquí está en la fase de hipertrofia. ¿Listo? Independiente de cuál sea la causa, es una válvula, hipertensión pulmonar, lo que haya pasado, este corazón está en una fase compensatoria, por eso hay mayor engrosamiento. Y este caso de acá está en la fase de dilatación, atrofia y muerte celular. Por eso está adelgazado. Cuando usted ya tiene el corazón ahí, no hay nada que hacer porque necesitaría tener otro corazón porque los cardiomiocytos no pueden volverse a tener mitosis, ¿no? ¿Listo? Y ya que tenemos miren, esta foto es de este archivo, ¿no? Este también es de acceso gratuito, ¿no? Y este archivo que está digitalizado desde aquí, cuando ustedes estén estudiando desde aquí, para sistémicas y renuncias. Y hay imágenes desde 1982 hasta el 2022. ¿Sí? Entonces, pues, creo que es una buena idea revisar las terapias antes de un parcial, ¿sí? Porque si no tengo de las mías, las seguro que busquen no, ¿sí? Porque sé que hay todas. Entonces ahí les ayudo, ¿no? A ver si les confías, ¿no?
Ahora otra valvulita. No, yo tenía un descanso. Son poquitos. Ah, no, no son poquitos. Y una vez explico esto. Esta era pues, una presentación muy antigua que se usaba como luz alargada, para no aburrirnos y no aburrirlos. Bueno, igual se aburren, pero el medio se voy cambiando. Esta yo la hice acá cuando todavía la clínica funcionaba, ¿no? Miren acá la forma, ¿no? Tiene una forma muy champiñón, lado derecho, lado izquierdo, perdón, lado derecho, miren que esto tiene un aspecto a manera de un panal de abejas, ¿cierto? El derecho. Media luna, panal de abejas. Y lado izquierdo, forma de champiñón. ¿Listo? Cuando uno tiene suerte y hace el corte más o menos cerca de la base, alcanzan a observar las válvulas. Si no, pues no. ¿Listo? Por eso es que si no hay una valvulopatía, pues uno lo puede hacer con confianza el transversal, pero si no es mejor hacerlo en el tranquilo. ¿Listo? Esta es la comida que tiene unos huequitos. Es el derecho. Tiene forma de medial. Y el izquierdo tiene forma de palanca de y es más grueso, pero igual que eso tiene hipertrofia. El septo también está desviado, miren, está como así. ¿Listo? Verán, ahora sí, pónganle mucho cuidado porque aquí vienen, vamos a tener en cuenta unas reglas generales. ¿Listo? Primero hay que tener claro cuál es el mecanismo de compensación del corazón cuando tiene un exceso de trabajo, independientemente sea la causa, ¿sí? Es la hipertrofia. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando ese mecanismo de compensación de la causa persiste en el tiempo y el corazón se agota, ¿sí? Sobreviene la siguiente fase, que es la atrofia y la dilatación cardíaca. ¿Listo? Bueno, el corazón, el mecanismo de compensación del cardio, generalmente no tiene mucho el corazón como responderlo. ¿Listo? Independientemente de ser la causa. Ahorita vamos a ver las causas más adelante. ¿Listo? Es la hipertrofia. ¿Listo? ¿Qué es la hipertrofia? El aumento de síntesis de proteínas contrarias. ¿Por qué? Porque los cardiomicitos no pueden ejercitarse, por eso el corazón decimos que tiene hipertrofia en un hiperplasia. Al menos en circunstancias normales. Contrarias. Por eso aumenta el tamaño y por eso aumenta el peso. ¿Listo? La hipertrofia puede ser de dos tipos. La hipertrofia excéntrica, ¿sí? O concéntrica. ¿Listo? La hipertrofia excéntrica implica, como en este caso, que hay un engrosamiento, ¿sí? Hay un engrosamiento, es decir, una hipertrofia, pero con un aumento en el área de las cámaras. Miren que esta cámara está aumentando. Todavía está en hipertrofia, aunque ya se está dilatando. Recuerden que esto es dinámico, entonces que así se transforma su base en un proceso progresivo. Entonces, ¿dudas con la hipertrofia excéntrica? En la hipertrofia excéntrica hay un aumento en el grosor, pero también del área de las cámaras, por eso se llama excéntrica. Y la hipertrofia concéntrica implica un aumento del grosor, pero con una disminución del volumen del espacio de las cámaras. ¿Listo? Les voy a mostrar una foto para que se den cuenta que no es una hipertrofia concéntrica. Comparen una hipertrofia concéntrica. Esas fotos no le hagan caso ahorita a bueno, sí, izquierda. Miren qué les llama la atención respecto al área de este corazón, ¿no? Del corazón izquierdo. Porque miren, hipertrofia izquierda, ¿por qué es izquierda? Miren, en forma de champiñón, ¿no? Pero ¿qué les llama la atención respecto al área? ¿Es mayor o menor? Menor. ¿Listo? ¿Les quedó clave? Comparen, miren esta, no miren el área, ¿no? Miren el grosor. Ahora vamos, eso es concéntrico.
Ahora vamos a mirar la excéntrica. Concéntrica, ¿no? Y esta es la mía. Esta es la excéntrica. Miren qué pasa con el área. Aumenta. Igual el corazón está cruzado, no va a cambiar, pero aumenta. Porque es muy importante tenerlo en cuenta. No aplica para todos los casos, porque cada paciente a veces puede tener particularidades, pero la mayoría de hipertrofias cardíacas excéntricas suceden por alteraciones en las cuales aumenta el volumen. Se aumenta por alguna razón el volumen en las cámaras, que hace la presión de la sangre, aumentando la área. Y obviamente el corazón le toca movilizar más volumen, pues sufre el rozamiento, pero aumenta la área. ¿En qué casos generalmente se ve hipertrofia cardíaca excéntrica? En insuficiencias valvulares, o sea, del lado ventricular izquierda o derecha, ¿sí? Pero en insuficiencias. ¿Por qué? ¿Alguno me puede decir por qué? ¿O deducimos por qué? ¿Qué pasa cuando las válvulas son insuficientes? ¿Qué les habían dicho? No eran capaces de afrontarse, entonces quedan abiertas. El flujo sanguíneo regresa, pues aumenta el volumen y el volumen genera presión sobre las paredes del corazón, y es por eso que la mayoría de hipertrofias cardíacas excéntricas no las puede ver en insuficiencias. No, obviamente, hablamos ahí, quizás tocar madera, hay algunas excepciones. ¿Listo? Y las hipertrofias cardíacas concéntricas quedan acá. Ahorita vamos a las reglas generales. Concéntricas generalmente están asociadas cuando hay aumentos en la presión sobre una cámara. ¿Listo? No volumen, sino de presión. ¿Listo? Presión. ¿Listo? Y es fácil, tranquilo. ¿Qué pasa? Presión, cuando hay alteraciones en la presión sobre esa cámara. ¿Listo? Vamos a mirar el ejemplo más común. Volumen sobre la sangre que queda como estancada, repugnada, pues aumenta sobre la presión, pero sobre la pared. Por eso es excéntrico. Esta es cuando hay, ya les voy a decir en este caso, cuando hay una alteración en la presión. ¿Y el excéntrico en el volumen? Volumen, ¿sí? Y es por insuficiencia, acuérdense, insuficiencia valvular. En este caso, la concéntrica generalmente se da cuando hay estenosis valvulares. ¿Se acuerdan que del concepto de estenosis? En semiología, ¿qué es estenosis? Cuando hay la disminución de la luz, ¿no? De un tubo o una válvula. ¿Y cuándo puede ocurrir una estenosis valvular? En el caso opuesto, cuando se necesita que haya llenado de una cámara, por ejemplo, la vía azul. ¿Las válvulas qué deberían hacer? Abrirse completamente. Pero no sucede. La válvula estenótica está y digamos que se abre parcialmente. ¿Y qué pasa cuando un sitio que debería estar abierto está estrecho? Que aumenta la presión. Acuérdense, cuando le pongo el dedo en una manguera, aumenta la presión. ¿Listo? Entonces, como el problema es de presión, las estenosis valvulares generalmente la hipertrofia es concéntrica. ¿Sí quedó claro? ¿No? En estenosis. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. No es el problema de volumen, sino es de presión. Y como además hay una fracción de llenado más corto, pues entonces no alcanza a tener el suficiente volumen. Se moviliza menos área. Bueno. O sea, por el volumen, lo que pasa es que las cámaras se van haciendo más grandes, pero Sí. la pared podría hacerse más delgada. Sí, la pared se hace gruesa primero porque hay hipertrofia compensatoria. Gruesa pero dilatada, por eso es la foto que les mostré. Está gruesa la pared, pero la área está, por eso se llama hipertrofia excéntrica. Y en la concéntrica está engrosada, pero la luz disminuye. ¿Por qué? Dime. Después de la hipertrofia se vuelve atrofia. Si hay hipertrofia y se soluciona la causa, vuelve otra vez a la normalidad. Pero si ya pasamos a la siguiente fase de atrofia, no se deja. Falla, ¿no? Igual el concéntrico
Igual también en la concéntrica, digamos. Por eso los bebés cuando les diagnostican una estenosis valvular los operan para solucionar el problema y el corazón otra vez vuelve a tener su equilibrio de presiones. ¿Listo? Como si fuera fácil, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero digamos eso lo hacen ellos los humanos, ¿no? ¿Listo? Entonces acuérdense, ¿por qué? Ustedes si se han dado cuenta, usted coge la manguera para lavar, no sé, la moto, la fachada, o lo que sea, o al compañero. Si usted la tiene de forma normal, digamos en el balde, sin hacer depresión, se demora menos, tiene menos presión, pero le llena más rápido. Entonces usted pone el dedo, pues, va con mayor presión, pero tiene menos volumen. Es por eso que las concéntricas al final no movilizan tanto volumen sanguíneo, pero sí aumentan la presión, por eso tienen esas hipertrofias concéntricas. Entonces las concéntricas, por ejemplo, acuérdense, una válvula debería estar abierta para llenar una cámara, no lo hace. Y al contrario, las hipertrofias excéntricas se llaman insuficiencias. Cuando la válvula debería estar cerrada, pero por alguna razón está fallando, no se afronta adecuadamente, entonces sucede la hipertrofia excéntrica. ¿Listo? Por eso les dije que la anatomía acaba de pasar, de derecha, izquierda, eso. En ese caso de la excéntrica, por insuficiencia también se da por presión en las paredes. Ah, sí, pero sobre la pared. Más que por presión, por el ángulo, sí, pero sobre la pared, no la mano. La pared. La pared. Listo, ¿no? Entonces, digamos. O sea, el origen es la válvula, ¿no? Generalmente, pero vuelvo y les digo, hay excepciones a la regla. Por ejemplo, en la hipertensión pulmonar, ahí no es la válvula, ¿no? Por ejemplo, las válvulas que tienen valvulatura con hipertensión pulmonar, ahí sí por alguna razón hay mayor presión, ahí está lo que es concéntrico. Sí, que hay menos valvular. Bueno, ahora sí, ¿no? Ya vimos qué es la hipertrofia excéntrica, concéntrica, la vimos general, ¿cierto? Y vamos a mirar, aunque esto ya lo vimos en microcirculatorio, pero lo vamos a volver a repasar, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son esos mecanismos que el corazón tiene. Primero miramos esto y después ya miramos las enfermedades. Pero vamos a mirar cuáles son los mecanismos que el corazón tiene para compensar frente a una agresión. Pues la verdad uno pensaría que tiene muchísimos, pero lo bueno para nosotros, para ustedes en el parcial, es que no son muchos. ¿Listo? Entonces, o desarrollo de hipertensión, hipertrofia y atrofia y no hay más. ¿Listo? Entonces, en general, los mecanismos, independientemente de la causa, ahorita ya las vamos a mirar las causas, por eso vamos como tratando de seguir el orden, aunque me he saltado el orden bien, en el libro va a ser otro orden, pero estoy tratando de hacer un orden que lo podamos entender todos. Ojalá lo haya hecho bien. Primero, son los mecanismos neurohormonales, los mecanismos de compensación. ¿Listo? ¿Y cómo se activan cuando hay una disminución en el funcionamiento cardíaco? Es decir, porque ¿qué pasa si hay una disminución en el funcionamiento cardíaco? O sea, cualquiera de las razones, ¿sí? Hay una menor oxigenación, ¿cierto? Porque hay un menor intercambio gaseoso. Y ese es como un punto que le da una señal para que el corazón ejerza sus mecanismos de compensación. ¿Cuáles son? El primero, la activación de mecanismos neurohormonales. Primero, el sistema nervioso autónomo mediante el simpático. ¿Cierto? El simpático, ¿qué provoca en el corazón? La frecuencia y a veces también el cronotropismo y el enotropismo, o sea, la frecuencia y la fuerza. ¿Listo? ¿Es bueno o es malo? ¿Ustedes qué pensarían a largo plazo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Bueno o malo? A largo plazo. A largo plazo es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque un corazón que lata muy rápido, ¿sí? Ustedes pónganse pregúntense si tendrían suficiente tiempo para hacer el llenado adecuado de las cámaras. No porque se gotea muy rápido. Cuando se gotea rápido es bien, pero cuando se excede no es bueno. Por eso cuando uno está haciendo ejercicio y ya uno le da más, uno está más débil, se siente y es porque. ¿Por qué? Porque las fracciones para llenar el corazón son cortas. ¿Listo? Son muy cortas, entonces no hay buenas llenadas. Y es decir que el volumen minuto va a ser menor. ¿Listo? Pero a veces en etapas iniciales sirve. Y hormonal,
Recuerden que hay un sistema que se llama renina-angiotensina aldosterona. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Por qué? Porque la arteriola aferente no tiene una buena perfusión, porque los tejidos no están oxigenándose bien, se activa la renina activa el angiotensinógeno, el angiotensinógeno activa la angiotensina 1, la angiotensina 2, y la angiotensina 2 en la corteza suprarrenal activa el mineralocorticoide que es la aldosterona, y la aldosterona ejerce su efecto sobre túbulos sondonianos proximales para que haya reabsorción de sodio y por ende agua y aumente el volumen sanguíneo. ¿Es bueno o es malo a largo plazo? A largo plazo es malo, porque el corazón piensa que no hay suficiente sangre, entonces trata de recuperar la boletia mediante el sistema de angiotensión aldosterona. Pero si el problema es cardíaco, un corazón agotado, cansado, con un defecto, pues le va a quedar mucho más difícil mover mayor volumen, ¿cierto? Eso es lo que le va a quedar. Incluso en los pollos broiler pasa algo parecido, ¿no? No sé si ustedes han hablado de más de alturas sobre las de los pollos broiler de alturas. A ellos les pasa algo curioso, ¿no? Hay pollos de engorde de más de 2000 y tantos metros, tienen ascitis y insuficiencia cardíaca derecha. Y resulta y pasa que ellos crecen, aumentan tanto el tejido muscular en sí, pero los cardiomiocitos no son capaces de tener el mismo rendimiento que el tejido muscular, entonces entran en insuficiencia. Por eso hay que controlar la dieta para que no sea excesiva la conversión de orina. ¿Listo? ¿Cómo? Sí, porque es que se convierten mucho, los cardiomiocitos no tienen el mismo rendimiento que el resto y entonces quedan en insuficiencia. Por eso, eso no pasa a nivel del mar. ¿Por qué? Porque a nivel del mar hay mayor presión atmosférica, entonces el corazón puede hacer. Y a veces pasa en los bebés. A veces uno dice que no, pues hay que darles, también es muy bueno darles exceso de alimentos, sí, a los bebés, ¿no? Ni tampoco pues que tengan una sobrecondición no es bueno, ni tampoco que no estén en el peso ni en la condición corporal adecuada. ¿Sí? Pero digamos que las abuelas, no, pues más gordito, pues más sano, pero no es tan bueno tampoco que aumenten tan rápido pues de peso, porque pueden también desarrollar eso. ¿Listo? Lo que corresponda, lo que digan. Entonces ya sabemos cuál es el mecanismo neuronal, ¿no? Y el segundo mecanismo de compensación está la hipertrofia, ¿sí? Que ya sabemos que puede ser concéntrica o excéntrica, ¿cierto? Y cuando el corazón definitivamente ya no puede más, o se satura esa capacidad compensatoria, sufre ya lo que se conoce como dilatación. ¿Listo? Entonces esta gráfica resume fácilmente eso, miren, el sistema nervioso autónomo con la liberación de norepinefrina aumenta la fuerza y la velocidad de la contracción. Cuando una mala distribución del flujo renal en la arteriola aferente y la activación del sistema renal angiotensina aldosterona que produce la reabsorción de sodio y agua. Y la angiotensina 1 es un vasoconstrictor, ¿no? Acá se les ha olvidado, angiotensina 1. ¿Listo? Y hay otra que es la hormona antidiurética. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? La hormona antidiurética, ¿no? Se las había olvidado, ¿no? También no está marcado, pero al final puede ser determinante, ¿no? ¿No se acuerdan? La antidiurética. ¿Dónde se produce? En el hipófisis. Bueno. Entonces, cuando está el corazón normal, cuando está, digamos, hay algo que está afectándolo, pues aumenta su ionotropismo y cronotropismo, puede compensarse, al final puede haber dilatación o puede haber hipertrofia, ¿no? Inicialmente, la hipertrofia puede ser benéfica, inicialmente, pero si no se soluciona el problema, pues ya llegamos a lo que se llama irreversible. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es el problema? Bueno, esta gráfica lo explica todo, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que es el problema de la hipertrofia cuando persiste en el tiempo? ¿Cuál creen que sería uno de los problemas?
Primero aumenta el empecemos gasto con la consente. ¿Preguntando? Ah, ¿no? ¿Qué pensaban con la hipertrofia consentida? ¿Cuál sería el primer defecto que tenía a lo largo del tiempo? Respecto a la flexibilidad, este especificación es lo suficientemente flexible y la capacidad de dilatarse y poder hacer una diástole adecuada, una sístole adecuada, pues no se hace. ¿Listo? Vamos a exceso. Y la excéntrica, ¿qué pasa? El corazón tiene una capacidad que se llama regulación heterodimétrica. Es como la capacidad máxima de estiramiento que tiene un sarcómero cardiovascular. No se puede estirar así indefinidamente. Cuando se sobrepasa esa capacidad de estiramiento, ya no puede otra vez recuperar su. El que se oiga mejor. Y por eso, inicialmente la hipertrofia es buena, pero con el tiempo empieza a no ser buena. Y es un círculo vicioso. Más ciclovenina que consume el drosogrona, más medicamentos, más Qué feo este curso. norepinefrina, más autónomo, y hasta que se descompensa, ¿no? Y algo muy importante, digamos, y esto es importante también para nosotros los seres humanos, es que la Estoy estresadísima. este tipo de enfermedades, por ejemplo, la hipertensión, los primeros cambios compensatorios del corazón, son silenciosos. Inicialmente, pero inicialmente son silenciosos. Por eso es que tanto molestan que los hábitos de la alimentación, las cosas de vida, que se hace, las personas, los animales, inicialmente. Y cuando son silenciosos, inicialmente es cuando se evoluciona. Ya que tiene un fenómeno de insuficiencia cardíaca, ya saben todo lo que ha pasado, ya estamos tarde. ¿Listo? Ahí les dejo los datos, ¿no? Entonces, la persona que es hipertensa, si les dicen no coman sal, entonces puede no comer sal, ¿sí? No hagan esas cosas. Si les dicen no dulce, no escuchamos nada. ¿Listo? Pues ahí como uno, en el celular, bueno, listo. Bueno, miremos este. Pues ya todo lo que les dije estaba aquí. Listo. Miren la forma, ¿no? Ustedes, miremos este corazón. Vamos a revisar que ustedes me dicen: ¿la forma está normal o está normal? ¿Por qué está normal? El vértice está redondo. Está redondeado y miren el septo, ¿no? Está en la mitad, ¿no? Es decir, la desviación del septo, es decir, que la protección de las cámaras está alterada. Si le hacemos un corte transversal, podríamos mirar si hay hipertrofia de qué lado más, si es excéntrica, si es concéntrica. ¿Listo? Este es el mejor ejemplo desde un corte sagital, aunque sea esquemático, de una hipertrofia. No, ya no llega. Se dañó, pero. No, es la lista. Miren, este es un ejemplo de una hipertrofia y será excéntrica. Y este es el ejemplo de una hipertrofia concéntrica. ¿Fácil? Fácil, ¿no? No, profe, de nuevo. Y este es un corte. De nuevo. Miren, esta es una excéntrica, ¿no? Aumenta el volumen, pero hay grosor, aumento del grosor, ¿no? Pero con aumento del volumen. Y esta es una concéntrica, aumento del grosor, pero con disminución del área del volumen de la cámara. Y este es un corte clásico. No, clásico no, este es el moderno, digamos. Que podemos evaluar, miren, la hipertrofia cardíaca excéntrica, ¿de qué ventrículo? ¿Del derecho y del izquierdo? Ustedes me pueden decir ya. Derecho. ¿Por qué? Por el tamaño. Forma de panal de abejas, es decir, que ese animal tendría signos de insuficiencia cardíaca congestiva que derecha o izquierda. Derecho. Derecha. ¿Y qué deberían encontrar en el electrodo en este caso? ¿Edema dónde? ¿En qué plano? ¿En el cavidad abdominal? Sí, en la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal. Cavidad abdominal, ¿qué deberíamos encontrar en el hígado? Hígado no es moscado. Y este lado, miren que es el lado concéntrico, ¿qué lado es? ¿Izquierdo o derecho? Dios mío. Miren que el área tan chiquita que quedó.
¿Qué lado es, derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. ¿Insuficiencia cardíaca congénita de qué lado? Derecho. Izquierdo. ¿Dónde debemos encontrar los eventos? ¿Por qué debemos encontrar? Células de falla cardíaca. Necesitamos el carro para poder esa. Ah, ya. ¿Listo? Pensé que era el mismo corazón. Concéntrica, excéntrica. Terminamos esta y vamos a descansar un ratito. ¿Listo? Les digo la verdad, como el 15% de todo. Sin hablar, No, nada. para cambiar de Y si no recurso. terminamos a ver esta semana, el resto del sistema lo terminamos. Una silueta, digamos que relativamente normal, miren cuando hay un cambio en el lado o hipertrofia del lado derecho, esto les ayuda bastante en la necropsia. ¿Qué les llama la atención? ¿Dónde está más como afectado? ¿La base o el vértice? La base. Cuando ustedes hacen una necropsia y ven como más abundadito la base, no es que sea norma, pero ya necropsia transversal no sale de la, pero más afecta el lado derecho. Y tiene todo el sentido del mundo porque el lado izquierdo tiene el vértice. Siempre el lado izquierdo se vuelve el vértice. Cuando es del lado izquierdo, parece como si fuera alargado, ¿sí? Como si estuviera elongado. ¿Listo? Y cuando es biventricular, el septo está en la mitad. ¿Sí? Derecho, izquierdo, y cuando el septo está en la mitad, es biventricular. Entonces ustedes me pueden decir esta, sin necesidad de abrirlo, biventricular. ¿Qué vamos a encontrar? Tanto hígado de nuez moscado, edema, ascitis, y también vamos a encontrar edema pulmonar y células de falla cardíaca. Vaya cara. ¿Listo? Fácil, facilito, ¿no? No, estas fotos son muy bonitas. ¿Listo? Y microscópicamente, ¿no? ¿Qué les llama la atención respecto a estos cardiomiocitos? O estas fibras. ¿Es normal o anormal? Anormal. Normalmente, miren, las fibras cardíacas se hacen cortes longitudinales y transversales, pero generalmente son uniformes, ¿sí? Pero en cambio acá hay algunas que están adelgazadas, otras ensanchadas, y algunas ya tienen cariolisis, algunas tienen cariolisis, prácticamente sí, y algunas hemorragias, ¿sí? Este patrón se llama ondulamiento. Y esto es más crónico todavía, aunque esto casi no lo vemos, porque están muy de buenas, ¿sí? ¿Qué es esto? Tejido conectivo. ¿Listo? Reemplazando los cardiomiocitos que mueren. A veces uno lo puede ver en una dilatación atrofia crónica, y en otros casos en cuando uno lo puede ver en humanos, en una zona donde anteriormente hubo un infarto. ¿Sí? Entonces hay reemplazo por tejido conectivo. ¿Sí? O cuando les hayan roto el corazón, de pronto tienen el corazón. ¿Listo? Bueno, miren, esto es importante mencionarlo, ¿no? En general, una enfermedad cardíaca, cuando está bien compensada, inicialmente no tiene ni signos clínicos y las lesiones en necropsia son inaparentes. ¿Listo? Pero cuando ya hay una descompensación, ya hay signos clínicos de falla cardíaca que están traducidos en lesiones y en signos clínicos. ¿Qué significa eso? Lo que yo les dije. Las enfermedades cardíacas en las etapas iniciales, cuando tienen solución, son silenciosas. Y eso más les digo es para ustedes, los humanos, ¿sí? Para el abuelito, para la abuelita, Bueno, ¿listo? Y ya saben eso, ¿no? Ya saben que el lado derecho tiene unas lesiones y el lado izquierdo. Bueno, y en los signos clínicos, pues la letargia, la hipotensión y el síncope son los. ¿Saben qué es síncope, cierto? Desmayo. Eso es como un signo de alarma cuando hay un problema cardíaco, ¿sí? Perrito que en la noche tiene tos nocturna, productiva, y que tiene síncopes, siempre uno como clínico piensa primero en problema cardíaco, ¿sí? O cuando uno dice, el niño, no sé, no corre, está como distraído, ¿sí? Está como débil, y todo lo mandan a hacer un electrocardiograma. ¿Listo? Bueno, sí, ya está. Falla cardíaca congestiva ya lo dijimos, ¿sí? Esto es interesante, esta foto, ¿sí? Aunque digamos que no siempre se cumple a cabalidad, pero digamos que muchas veces
son las causas, ¿no? Cuando hay una estenosis pulmonar, ¿sí? Generalmente, ¿sí? La falla cardíaca es en el lado derecho, en estenosis de la válvula pulmonar, en hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque las arterias pulmonares van al lado derecho del corazón. Cuando hay displasia del anticúspide, ¿por qué? Porque el anticúspide está al lado derecho del corazón, ¿sí? Displasia es una anormalidad en el desarrollo de la válvula. La válvula no tuvo una formación normal. ¿Listo? Obviamente, ¿no? Ya les dije, si esto se mantiene, esto al final progresa sobre el otro lado. ¿Listo? Cuando hay estenosis de la válvula subaórtica, ¿sí? Como la aórtica está en el lado izquierdo, pues provoca hipertrofia y dilatación e insuficiencia del lado izquierdo. Cuando hay degeneración de la válvula mitral, porque la mitral es la ventricular izquierda, o displasia de la válvula ventricular. ¿Listo? Y cuando es biventricular, cuando hay algo que se conoce como cardiomiopatía dilatada o defectos congénitos en el septo, es decir, alguna alteración acá en el septo, entonces la sangre se empieza a mover de un lado a otro, generalmente del lado izquierdo al lado derecho por diferencia de dirección. ¿Listo? Y cardiomiopatía dilatada. Le hacemos un descanso en el día, pero ya vamos a acabar, le hacemos un descanso unos 10-15 minutos. Pero antes de eso les voy a explicar lo que se conoce como cardiomiopatía dilatada o cardiomiopatías dilatadas. ¿Alguien me puede decir qué o ha escuchado qué es una cardiomiopatía dilatada? Ya hablé de uno, profe. De la falla en el corazón. Les voy a decir por qué, ¿verdad? ¿No? Resulta, les voy a decir para nosotros, ¿listo? Para nosotros, porque muchas veces cuando el clínico hace una evaluación ecográfica, por ejemplo, y ve que hay dilatación del lado izquierdo y derecho del corazón, es decir, para nosotros una insuficiencia cardíaca biventricular, a veces los clínicos le dan denominación de cardiomiopatía dilatada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ven en el ecógrafo que está dilatado el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Listo? Pero eso no es así. Para nosotros, no es que no sea así, para nosotros no es así. Usted le dice cardiomiopatía, diagnostiquen en ecografía una cardiomiopatía dilatada a un patólogo, o le pega, o le da un infarto, o se va, o se desmaya. ¿Sí? Porque para nosotros el concepto es diferente. ¿Listo? Para el clínico tiene toda la razón, porque si usted observa el ecógrafo, mira, el lado izquierdo, miren el corazón de la pared con el ecógrafo, está dilatado, mira el otro lado está dilatado, es un problema cardíaco, entonces la denominación es cardiomiopatía, enfermedad dilatada, ¿cierto? Pero para nosotros el término cardiomiopatía dilatada, pónganle mucho cuidado que para nosotros es diferente esto, hace referencia a enfermedades de origen genético en las cuales se produce una rápida, ¿sí? Una acelerada cambios degenerativos en el miocardio, provocando dilatación, atrofia, y una tercera dilatación biventricular. Entonces, noten la diferencia entre los dos conceptos. ¿Muy rápido? Sí, verdad que es fácil, pero bueno. Digo que muchas veces cuando se hacen exámenes ecográficos, no todos los clínicos, ¿no? Pero algunos clínicos, no todos, por ejemplo, algunos clínicos que sí, digamos, conocen los dos conceptos, simplemente ellos hacen la descripción y está bien. Pero otros clínicos hacen la denominación y no es que esté mal, está bien. Porque lo que les digo, ellos observan en el ecógrafo, miden las paredes del corazón, pues claro, cardiomiopatía dilatada, está diciendo que están dilatadas las dos paredes del corazón, del derecho y del izquierdo. ¿Listo? Pero si usted, como veterinario, le dice a un patólogo que a usted diagnosticó una cardiomiopatía dilatada, les digo porque me pasó. ¿Listo? Y le regañan, le pegan, o se infartan, o se van. ¿Sí? Les digo por qué. Yo aquí vi interna y a mí me enseñaron así interna, y está bien. Entonces yo estaba en un seminario y estoy en un caso, pero estaba en un primer semestre, como cuarto, quinto, sexto mes, más o menos ya tenía tiempo. Y pues habían lesiones del lado derecho y lado izquierdo. Entonces, como yo me acordaba de lo que me enseñaron en imagenología, en ecografía, pues obvio, dije, esto es una cardiomiopatía dilatada. Pues, lavo los dos lados porque les mostré el hígado moscada, les mostré el pulmón. Y el profesor, el de me dijo, usted ha decepcionado a su profesor de cardiopatología, que soy yo. Y el resto de personas, todos, se fueron y me dejaron solo.
Y se fueron todos, así se fueron. Y entonces yo no entendía y ese fue el bullying más horrible, o sea, y me sentía mal. O sea, ustedes se creen que se sienten tristes, eso es sentirse triste. A veces se sienten humillados. O sea, a veces se sienten humillados, ¿no? O sea, una bestia. Entonces yo me fui. Y al otro día, esa no soltaba, y al otro día me fui, y dije, bueno, y además hubiera preferido que pues ponga 0, ¿no? Entonces yo miré y me puso 3-5. O sea, eso fue peor todavía. Dije, si está tan mal, o sea, falta tan poca cosa que es 3-5, ¿sabes? Cuando me dicen, el otro día me quedé, y un amigo, que estaba ya terminando, el único que se compara a mí, me dio este libro de interna, y me dio este libro de patología, que evidentemente no lo leíste para el seminario. Es claro, cuando estaba leyendo el libro de interno, estaban describiendo eso, ¿no? Y después estaba leyendo el libro de patología, y claro, me di cuenta que era una cosa completamente diferente. Pero como los patólogos de allá son viejitos, pues ellos ya no saben, ellos no vieron nunca las ecografías, ellos no vieron eso, solamente era un patólogo, claro, les parece una locura. ¿Listo? Entonces ustedes, Pero que les voy a explicar. Dije, primero odié a mis profesores de imagenología, después odié a mis profesores de imagenología y antes de que odiar, después de eso me odié a mí mismo, después ya pero ustedes creen que después de eso ya no le hacen nada más. Le pueden decir misa y no. Lo que sea. Bueno, para nosotros las cardiopatologías son un grupo de enfermedades heterogéneas de origen genético. ¿Listo? En las cuales el origen genético hace en las cuales hay necrosis, atrofia, degeneración, digamos que prematura de los cardiomiocitos, pues ellos se degeneran rápidamente, por eso son genéticos. Se degeneran, sufren atrofia, muerte celular, dilatación, y pues el corazón tiene una dilatación ventricular, que obviamente en un ecógrafo se ve igual, ¿cierto? Pero eso no lo saben ellos. ¿Listo? Obviamente en el ecógrafo no se las puede diagnosticar. Para nosotros los patólogos sospechamos una cardiomiopatía dilatada primero, si el perro es una de las razas que presenta esa condición. Segundo, ¿ah? ¿Qué? No es lo mismo. Cardiomiopatía, o sea, para nosotros es diferente, es genético. Lo otro es simplemente que está adelgazado el corazón, que puede ser como una falla en la válvula, una falla en el hígado, una falla. Acá es genético de músculo facial. Nosotros sospechamos una cardiomiopatía dilatada cuando, ¿sí? No hay, digamos, primero, sea de una raza predisponente a la enfermedad. Paso número 1. Segundo, cuando se haya descartado por completo que la causa de la dilatación cardíaca sea extracardíaca, es decir, un problema en la válvula, un problema en el corazón, un problema en el hígado, un problema renal. Cuando se haya descartado por completo una necropsia, que la dilatación cardíaca no sea una consecuencia de un fenómeno compensatorio, ¿sí? Que sea de una raza conocida, ¿sí? Sospechamos. ¿Y cómo se diagnosticaría definitivamente una cardiomiopatía dilatada? ¿Cuál sería el criterio final? Hacer una PCR para poder determinar el gen que está produciendo la cardiomiopatía dilatada. Creo que es un poquito diferente de lo que yo aprendí cuando me imaginé. ¿Listo? Entonces dije, de ahora en adelante les voy a decir eso, para que no se han levantado gratis. ¿Sí? Pero obviamente desde el punto de vista clínico es perfectamente válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se observa exactamente lo que está describiéndose en la fotografía. Está bien. Pero para nosotros los patólogos, definitivamente no. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta cuando hablen de esta enfermedad, frente a quién la están diciendo.
frente a un cardiólogo, bueno, no, un cardiólogo lo levanta. Frente a un médico, está bien. Frente a un imaginólogo, está bien. Frente a un cardiólogo, él dio su conocimiento muy a profundidad todo eso. Frente a un patólogo, para nosotros es diferente. ¿Listo? Bueno. Y bueno, les cuento todavía la anécdota, ¿no? Después de eso, como a los 2 meses, veía patología cardíaca.